Bueno, Dani también, en el bloque de esta tarde, como habéis visto, todos los ponentes parten de esa experiencia previa en restaurantes de alta cocina. En el caso de Dani ha estado con Martín Berasategui, con Ferran, con Manolo de la Osa, hasta que abrió la Cosmopolita en Málaga en el año 2010. Yo creo que la Cosmopolita también ha ido evolucionando en los últimos años y ha cambiado un poco el modelo de negocio, casi en función también de la propuesta gastronómica, que quizás ha ido variando y evolucionando con mayor ambición de lo que era inicialmente. Así que nada, nos va a contar su caso, te voy a poner la ponencia y cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, vamos a ir rápido por el tema del fútbol, ¿eh? Os lo prometo. Todos han empezado, la gran mayoría han ido comentando que nacen desde un negocio y van avanzando a más negocios. Yo casualmente voy al revés. Yo hace 5 años monto la Cosmopolita, al año y medio monto otro negocio, la Bugambilla, y a los casi 3 años estoy a punto de sentarme en notaría para montar otro restaurante. ¿Vale? Como ha dicho Marta, soy cocinero, trabajo, pues en el 92 empiezo con Martín Berasategui, 5 años, Ferran, Manolo de la Osa, con muchos. Y monto el restaurante La Cosmopolita porque me doy cuenta que fracaso. Desde mi punto de vista, fracaso. Fracaso como cocinero porque mi meta era montar un gastronómico. Entonces, evidentemente, si me pego 5 años como un cabrón con Martín, si me pego otros tantos con Ferran, si me pego otros tantos con Manolo, si me pego 15 años de mi vida fuera de mi ciudad para montar un gastronómico y no lo monto, pues fracaso. Pero, como no sé hacer otra cosa, pues monto un restaurante. Pero monto un restaurante a nivel empresarial y monto un bar de tapas. ¿No le pongo cariño? Sí, le pongo cariño. Claro que le pongo cariño. Pero yo no me siento plenamente feliz ahí. Yo sigo pensando que he fracasado. Yo sigo pensando que los buenos pues son Paco Morales, son Dani García, son Morilla, son Benito, los buenos son otros. Yo no soy el bueno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, justo al lado de donde tiene Juan Andrés el restaurante hoy día, yo tenía un restaurante, llevaba un restaurante que era Galatino, donde supuestamente iba a funcionar aquello como un tiro, era el restaurante de vanguardia, Rafael García Santos, no sé si os suena, comentaba que aquello era un tiro de restaurante, Dani Carnero va a pegar un pelotazo, al carajo. Os digo el nombre y no tenéis ni puñetera idea. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Pues nada, oye, sé cocinar, monto un restaurante, un bar de tapas, La Cosmopolita. Una mesa libre en estado libre, lo pongo, es bonito, lo decoro con mi socia, vendemos tapas decentes, una rusa, una albóndiga, hacemos guisos, fabada, tal, pero bueno, yo cocino poco, realmente cocino poco. Montamos el otro, como os he dicho, y cocino menos, pero gano pasta, ¿eh? Empresarialmente me va bien, mi mujer está contenta porque no trabajo tantas horas, no voy por las noches. Los fines de semana normalmente estoy en mi casa, pero cuando voy casi a firmar el tercero, como os he comentado, ahí es donde me doy cuenta que yo no he podido trabajar tanto tiempo, estudiar tanto, aprender tanto, gustarme tanto este oficio, para terminar en restaurantes míos donde yo no me sentía a gusto. No quiero decir que no se comiera bien, se comía muy bien, sí, estaba muy bien, son muy bonitos, y funcionaban y estaban todo el día llenos. Pero sinceramente, con la mano al corazón, se podía hacer mucho mejor. Y entonces, hace 2 años, acudo al Culinary Action, que no es que me cambiara la vida eso, ¿no? Pero vaya, acudo, y a la vuelta hay un problema con un socio mío, ¿vale? Que abandona el restaurante, sigue siendo socio actualmente, pero abandona el restaurante para montar otro, porque él sí quería seguir creciendo empresarialmente. Y yo me doy cuenta que no, que lo que quiero es volver a hacer lo que solo y exclusivamente sé hacer, que es cocinar. ¿Vale? Me di cuenta que es posiblemente lo principal y lo que creo que todos deberíamos de darnos cuenta alguna vez
en este oficio, es que es muy digno ser cocinero de una taberna. Es muy digno ser cocinero de una casa de comidas. Es muy digno ser cocinero de un menú de tapas. No es solo digno ser cocinero de un restaurante de vanguardia. No, señores. Todo eso entra dentro de la hostelería. Tapas, menús, casa de comidas, vanguardia, catering, etc., etc., etc. Esto suena muy fácil y muy rápido, pero no. Seguro que no os lo creéis ni vosotros, o sea, no. Todos queremos estar arriba. Y arriba no. Arriba podemos compartir el estrellato con ellos. Ellos son cocineros de vanguardia, enhorabuena. Yo soy el mejor en casas de comida, tabernas, catering o menús de 8 euros del polígono, pero es el mejor restaurante de menús de 8 euros del polígono, ¿vale? Y esto me di cuenta yo hace 2 años. Y es cuando lo vendo todo, ¿vale? Tengo 2 restaurantes, voy a montar otro, tengo otra empresa paralela. Fíjate si me van bien las cosas y me da igual todo, que monto una empresa de estas de cigarros electrónicos. Y franquicio eso, con un socio mío, franquicio 5 franquicias que ni me entero y los vendo a los 3 meses, o sea, todo cojonudo a nivel empresarial. Lo vendo todo. Y me vuelvo a poner la chaquetilla y empiezo a cocinar. Y todo cambia. Todo cambia. Ya me encuentro con un compañero que lo conocía hace no sé cuántos años, ya te saluda, ya te vuelves a sentir otra vez cocinero. Yo salgo a la calle con otro semblante, me lo creo, ¿vale? Me lo creo. Y es muy importante, ¿vale? Y entonces es cuando empieza el cambio de la cosmopolita. Esto que estoy comentando ahora, que terminará con 6 factores que vamos a exponer, no quiere decir que yo mañana no pueda montar otro restaurante, no. Lo que sí está claro que si lo montaré desde esta perspectiva. Lo montaré cocinando, que es lo que sé hacer, y dejándole el asesoramiento, pues como dice Fernando, a otros, los números a otro y toda esa movida a otros. Yo de eso no entiendo. Me lo reportan, lo leemos, lo estudiamos, me regañan, no me regañan, no te pases tanto de dinero, etc., etc., etc. Nos metemos en los márgenes y seguimos. Pero yo solo sé hacer una cosa, que es cocinar, ¿vale? El que esté en la sala, pues sabrá estar en la sala. Y empezamos en el día a día de la cosmopolita como cocinero, ¿vale? Que realmente es lo que soy. Y la monotonía. Claro, yo me di cuenta que para mí la monotonía no la soporto. O sea, yo no puedo hacer lo mismo todos los días. No puedo cocinar los mismos platos todos los días. No puedo me ahogo en la misma cocina mía, me ahogo todos los días. Pero claro, hay un momento donde yo entiendo que ese defecto mío puede ser una gran virtud, ¿vale? Y esa virtud, como contaba antes Gonzalo, empiezo a utilizarla saliendo fuera. No escondiéndome en la cocina, saliendo fuera, hablando con el cliente y empiezo a despachar con el cliente y a cambiar ideas con él y empiezo a cocinar día a día platos diferentes, ¿vale? Y empezamos a crear, venimos de un bar de tapas, Venimos de un bar de tapas donde hacemos albóndigas, tapas de rusa, croquetas y buñuelos. Y empezamos a guisar esto. Sin ninguna pretensión. Cocinamos y cocinamos. Un día cocino una rata guisada, otro día cocinamos guisantes con trufa, otro día cocinamos manolitas en escabeche. La que funciona, funciona, la que no funciona, no funciona. Lo vemos rápidamente porque estamos continuamente con el cliente hablando, pero todo esto es a raíz de la monotonía. No la soporto la monotonía y para mí es mi arma de creatividad. O sea, para mí es esa barrera que me hace, dice, ya no estoy más tiempo con este plato, cambiamos a otro, ¿vale? Y esto te das cuenta que cuando lo haces desde el cariño y vas cambiando diariamente los platos, el cliente lo disfruta. Y todo empieza a sumar. Y ya empieza a coger el carril. Y ya te sientes a gusto entrando en tu restaurante. Cuidado lo que digo, Te sientes a gusto entrando en tu restaurante. Muchos de los que estáis aquí, si sois cocineros, muchos habéis trabajado en sitios o tenéis a veces restaurantes que no estáis completamente a gusto de lo que tenéis. Me imagino, vaya, si yo soy el único, pues seré el raro de la familia. Pero a mí me pasaba. ¿Vale? Hemos comentado la monotonía. Pasamos al tema de la personalidad. Claro, la personalidad es fácil decir, coño, cocina con tu propia personalidad, siéntete tú mismo, etcétera, etcétera.
Yo en el 97, 96, 97, dejo a Martín Berasategui y voy a un bar de tapas en San Sebastián, Casa Gros, me quedo jefe de cocina, acude el crítico, no sé si lo conocéis, bueno, lo conoceréis, José Carlos Capel, me hace una crítica, me dice, no se ha encontrado a sí mismo, no tiene personalidad cocinando. Y digo, menudo gilipollas. Menudo gilipollas, no tengo personalidad cocinando, no me he encontrado a mí mismo. Soy moreno, pelo rizado, o sea, yo me conozco de toda la vida. Tenía toda la razón, ¿vale? ¿Qué es la personalidad? Para mí tener personalidad es cocinar lo que tú sientes, no lo que te marcan las modas. Por favor, tengamos muy claro que las modas están para verlas, para oírlas, para leerlas, los libros están para documentarte, pero no podemos en Andalucía, o donde sea, o en el norte, o en España hoy día sí, que todo el mundo venda ceviches, que todo el mundo venda tatakis, que todo el mundo ame el cilantro en este país. Yo hace 4 días no lo conocía. No había comido un ceviche en mi vida. ¿Vale? Hace 2 años y pico, todo Dios vende ceviches en este país. ¿Qué es tener personalidad para mí en la cocina? Pues esto es tener personalidad. Es para mí, ¿eh? No digo que sea para todos. Es hacer un arroz con boquerones, que es un típico arroz de la ciudad de Málaga, que no cocina a nadie. Pues es hacerlo, pero evidentemente no lo puedes vender a todo el mundo, no, pero si estás en contacto con el cliente, sí puedes quedar con una gente, oye, veniros mañana, coméis un arroz con boquerones, os lo guiso, ¿vale? Ese plato tan absurdo que veis ahí, una olla de arroz con boquerones, se ha movido muchísimo en las redes sociales. Posiblemente se le hayan comido 15 clientes, no más, en 2 años. ¿Vale? ¿Por qué? Pues, oye, Dani, ¿me haces un arroz con boquerones? Sí, pues te lo hago yo mañana. No es un plato de la carta, pero es un plato que tiene personalidad. Ese plato de ahí arriba que veis es caballa en escabeche, los inicios del ceviche. ¿Por qué se llama caballa en escabeche los inicios del ceviche? Aparte de que, bueno, como Fernando podía contaros, el ceviche proviene de escabeche, tal. Yo pongo caballa en escabeche. ¿Sabéis cuánto vendo? 0. No vendo ni una puñetera caballa. A la semana ya mi gente dice, no quiero más caballa, la mierda la caballa, tírala, no sé qué. Y me da por poner caballa en escabeche los inicios del ceviche, porque visualmente, pues bueno, un poco con la cebolla roja, cruda y tal, daba un poco de que parecía un ceviche. Pongo caballa en escabeche los inicios del ceviche. El plato que más vendo el verano pasado. Pues esto es jodido. Esto es jodido. Claro, ¿qué hacemos nosotros? A mí no me gusta mucho eso de educar, ese restaurante que dice, no, vengo a explicarte, a educarte, tal. Yo no vengo a educar. Tú vienes a mi casa, comes y punto pelota, yo no educo, ¿vale? Pero si aprovechábamos a decirle al cliente, coño, pídete un escabeche que está cojonudo, te lo acabas de comer, ¿vale? Ah, no, pero es que yo pensaba, como decía ceviche, pero no, ceviche, si es que no hay nada, ni hay cilantros, ni hay nada, es escabeche, ¿vale? Seguimos haciendo platos de guisos, de cucharas. Eso para nosotros también es tener personalidad. La cuchara. Algo que se pierde diariamente en los restaurantes. Que es curioso, porque yo no sé si, ya, yo lo digo, ojalá todo el mundo lo hiciera. Todo el mundo quiere comer cuchara. Todo el mundo en su casa dice, hombre, a mí me gusta salir a la calle y comer cuchara. Y luego no vemos restaurantes que tengan cuchara. Pues no sé, o sea, no lo entiendo, si nos están poniendo a huevo, ¿no? Poner platos de cuchara en la carta funcionarán, pero de 100. De lunes a viernes funcionarán de 100, os lo digo, vaya. Guisar berzas, guisar tagarninas, guisar cuchara, ¿vale? Y eso funciona, pero funciona porque es que está rico, porque es que es verdadero, porque es que un cocinero cuando le gusta su oficio se siente a gusto cocinando un guiso, igual que cocinando otro tipo de plato, ¿vale? Nosotros, ahí lo veis, es una fabada, seguimos elaborando platos de este tipo. Ahí luego lleváis un salmorejo de carne, es un plato del siglo XVII también, o sea, buscamos mucho platos de nuestro entorno, ¿vale? Donde nos genera un poco de rollo con el cliente que no entienda lo que es el salmorejo, pero al final se encuentra un plato de carne, que es la primera receta que sale, la primera palabra salmorejo en un plato, y es un plato nuestro, ¿vale? Y pasamos a otro factor que es la felicidad y la libertad, para mí. Hay una cosa importante, para que en un restaurante haya felicidad y libertad, primero tiene que haber pasta, ¿vale? Si no te va bien económicamente, es mucho más jodido sentirte feliz, sentirte libre y toda esta historia que estamos contando. Todos los que han pasado por aquí hoy más o menos lo han dicho, tenemos que hacer que sean viables.
Yo, como os he comentado, vengo de tener 3, los vendo y me quedo con el que, bueno, con el que era más feliz y con el que era más rentable. O sea, no vendo los otros, ¿no? Me quedo con el que yo consideraba que podía estar mejor. Pero es importante, ¿eh? Tienen que ser rentables. Y para mí, en el modelo mío de negocio, una taberna, una casa de comida, la felicidad es importantísimo. No sentirla, sino transmitirla. Estamos en una barra. Yo no voy a comer a ningún restaurante que sea aburrido. O sea, yo voy a comer y me encuentro el camarero aburrido y al final de la comida, comiendo muy bien, digo, menudo gilipollas, estaba en la mía. Eso lo tengo claro. Pero en una barra, más aún. Por favor, todos los que tengáis barras o tengáis alguna idea de montar una barra, o sea, tenéis que ser divertidos. O sea, tenéis que intentar que aquello fluya. Porque es que si no, no hay nada peor que ponerte detrás de una barra y un camarero donde no existe comunicación y no. Hace un tiempo, hablando con Sacha, comentamos que para mí las barras eran el diván del siglo XXI. O sea, al final necesitas hablar con el camarero, que el camarero hable contigo, que tú hables con el cliente. O sea, que todo eso fluya un poco, ¿vale? Aquí hay platos para mí que significan felicidad y libertad. Morros, zorzales, tuétano y tartar de gamba, picantón relleno de foie y steak tartar homenaje a Sacha. Todos estos platos se hacen en la Cosmopolita, pero no son rentables, sí son, pero no son vendibles diariamente. O sea, intentamos conseguir que todos los días la gente venga pidiéndote ese morro, ¿vale? Pero primero lo cocinamos porque tenemos que cocinar morros, porque queremos ser felices. Y cuando cocinamos morros, y cuando cocinamos zorzales en la temporada, pues es que necesitamos cocinar zorzales, porque si yo no cocino zorzales o perdices en la temporada, no estoy feliz. Y si no estoy feliz, pues el cliente no está feliz, y mi camarero no está feliz, la cerveza no sale igual, ya no fluye. Aquello no me fluye a mí, y como no me fluye, al carajo. Entonces, necesitamos hacer zorzales. ¿Qué sucede? Que al final, con el tiempo, cuando pasan años y tú sigues vendiendo zorzales en la temporada, te juegas de vez en cuando guisar un morro aquí en Málaga, ¿vale? Haces tuétano asado o cosas de este tipo, al final, con el tiempo, poco a poco, con amor, etcétera, 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 la gente viene y lo pide. Y ahí es cuando tú ya sí te pones, ahí se te sube a ti el ego, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes un bar de tapas, porque salías de vender rusa, porque vendías otra serie de productos buenísimos, pero no eras feliz, y la gente viene pidiéndote cosas que eres feliz guisándolas, ¿vale? Y vienen amigos tuyos a comer y te piden unos morros o te piden un tartar de gamba con tuétano, ¿vale? Y eso es la felicidad que tú sientes día a día dentro de la cocina, que se están exigiendo que saques el plato del morro que hiciste aquel día, te están exigiendo una serie de platos. Y eso es lo que sí se transmite. Yo no creo mucho en la película esta de no, transmite que llénate el alma en la cocina, te sientas y te llenaré el alma. A mí me llenas el estómago. Y cuando me llenes el estómago, lo demás me lo llenarás también. Pero la felicidad se transmite si realmente tú estás cocinando feliz. ¿Cuántas veces hemos ido a casas y hemos visto al cocinero y es que es imposible? Dices, no, es que no puedes, es que no te puede fluir la historia. Pues es que es imposible, si es que la cara que tienes de amargado es tremenda, o sea, por los problemas que sean, pero es que estás amargado. Y es muy importante. ¿Cómo se consigue esa felicidad? Yo no tengo ni puñetera idea. Yo, a día de hoy, estoy feliz en mi casa. A día de hoy, ¿eh? Mañana no sé cómo, mira. A día de hoy estoy feliz, ¿vale? Honestidad y humildad. Esta frase sí la cogí del Culinary de hace 2 años en Madrid. El cliente, y es una verdad como un templo, el cliente solo paga a gusto por el valor añadido. ¿Qué es el valor añadido? Ahí está la historia de todo. El valor añadido no es que yo haga unos morros, el valor añadido no es que... El valor añadido es un poco lo que ha comentado Diego al principio, que es el lujo, bueno, el tiempo, ¿qué es el valor añadido? Pues que realmente exista verdad en eso, ¿vale? Y ahí es donde el cliente paga a gusto. Ahí está la diferencia entre si paga 20 euros en una casa o 25 en otra casa. Esos 5 euros están ahí la diferencia, o al revés. Si paga 20 en una y 25, dirá, este me ha engañado y este no. El cliente solo paga a gusto por el valor añadido. El valor añadido podemos ser nosotros como personas. El valor añadido puede ser tu camarero, la cerveza más fría,
el plato tal, que converses un rato, que te sientes a charlar con un cliente, que te fumes un cigarro. Yo en mi casa salgo a la puerta y me fumo un cigarro con los clientes y voy vestido de cocinero. Bueno, pues no pasa nada, yo es que estoy con mi cliente, estoy charlando, está en mi casa. Creo que eso es parte del valor añadido, ¿vale? Aquí hay platos que, bueno, queremos, aparte de que representen lo que es la honestidad y el valor añadido, ¿vale? Representan, volvemos a lo mismo, representan pureza, que es la honestidad para mí, unas patatas a la importancia. Son guisos que no se hacen en esta ciudad o en muchas ciudades. Cojamos una patata a la importancia, guisemos una patata a la importancia. Si es que el cliente te va a estar aplaudiendo 3 días, ¿por qué tienes que pensar tantos platos? Déjate, no pienses tanto. No tardes más de un día en pensar un plato. Si no te ha salido en rato, ya no te va a salir. A los que nos dedicamos en este tipo de cocina, cuidado, a los que se dedican a la creatividad, como ha dicho Dani García, etcétera, sí, lo entiendo. Pero yo no. Yo a la cocina que me dedico hoy día, si en media mañana no te ha salido un plato con changurro, patata, no sé qué, corta, coge el atún y sigue por otro lado. Yo lo tengo claro. Lentejas con chopito, raya en mantequilla negra, salmonete en sashimi. Este plato es parte de lo de la honestidad, ¿vale? Porque para mí honestidad también significa tener clara cuáles son tus limitaciones. Muy importante. Tus limitaciones. Tus limitaciones no te hacen peor que el de al lado, no. Me hacen mayor, mejor. Porque si las tengo claras, lucharé contra ellas o con ellas. Yo no me puedo hacer pajas mentales y querer conseguir la parpatana del no sé qué. No sé, si eso se la venden solo al campero, ¿yo qué coño hago con eso? Tengo que pensar en otras cosas. Yo no puedo plantearme un plato que sea tal, con tal, porque no puedo estar 12 horas guisando un plato, porque mi cocina tiene 2 metros cuadrados. Esas son mis limitaciones. No mis limitaciones como ser humano, yo no tengo limitaciones como ser humano, como ninguno de vosotros. Pero es muy importante entender, tener claras tus limitaciones, ¿vale?, para plantear el día a día de tu restaurante, para plantear el día a día de tus platos. Es muy importante, señores. Si las analizamos, nos va a ir mejor. Este plato, yo no tengo ni pajotera idea de cortar sashimis, ni idea, ni puta idea. Oye, Rui, un amigo, oye, Rui, ven, ayúdame a cortar aquí, que yo no sé para cortar salmonete. Bueno, sí, ya voy mañana, pasado no, yo como no tengo paciencia, monotonía, tal. Yo cojo salmonete, le pego ahí, bla, bla, bla. El corte no era bueno. Pues salgo con un soplete, porque esto tengo que apañar yo de alguna forma. Salgo con un soplete y ¿qué hago con el...? Total. De un error, de una limitación mía de no saber hacer bien un plato, sale un plato de los cuales hoy día de los más vendidos de la casa, ¿vale? Pero sepamos que no está bien terminado ese plato y sepamos adaptarlo a nuestra casa. Si yo no tengo los cuchillos porque no tengo dinero para comprarlos o porque no tengo sitio o por lo que sea, porque no tengo el mejor producto, me puedo permitir un producto más bajo, lo que sea, son mis limitaciones. Tengo que trabajar, tengo que jugar con ellas y con ellas cocino día a día, ¿vale? Es muy importante. Metas. Bueno, metas. Para mí solo hay 2 metas claras. Cliente y mi felicidad y de mi... O sea, cuando yo hablo de mi felicidad, evidentemente doy la felicidad de mi equipo. Solo son las 2 metas claras que tengo todos los días. No tengo más. Y ya os lo digo de verdad, yo os lo aseguro, y yo soy honesto en eso y lo digo, no todos los días estoy al 100% para hacer feliz a mis clientes. No todos los días. Y eso es con la historia que me intento levantar todas las mañanas, a ver cómo cojones aguanto 14 horas, no me cabreo, no me entra ganas de irme, no me llama mi mujer, el niño no llora, pim, pam, pam, para hacer feliz al cliente que ha venido a tomarse un plato. Eso es mi meta. Ser feliz yo y hacer feliz a mi cliente, día a día. Si conseguimos esas metas, solo esas 2, tener claro que vais a conseguir lo que os dé la gana en la vida. Está clarísimo. Yo cuando tenía 2 restaurantes y iba a montar otro, no conseguía esas metas, porque yo no tenía, me daba vergüenza hasta entrar en mis restaurantes, o sea, que imagínate la meta que yo podía conseguir. ¿Vale? Era imposible para mí. Estos son platos para mí de la nueva hornada de la casa, que si os dais cuenta un poco con los primeros ha cambiado también un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas siendo más feliz, vas complicándote un poco más la historia y el cliente es más feliz y el cliente te va demandando
más historia, ¿vale? Y empiezas a divertirte y a entrelazar más con él, ¿vale? Ahí hay un plato de espinaca esparragada, es una visión nuestra de la espinaca esparragada típica andaluza, calamara bordelesa, ¿vale? Siempre intentamos recuperar salsas típicas, platos típicos y adaptarlos, ¿vale? Es algo que ya hizo Ferran hace muchísimos años, la adaptación, y está ahí. Lo de Ferran es que ha sido tan inmenso lo que ha dado, que yo creo que nadie se ha dedicado realmente a coger nada más que una parte. De un año solo de Ferran da para 10 años de un restaurante cualquiera de nuestro. Un año solo de Ferran. Tortilla de changurro encebollada, una caballa al espeto, unos espárragos a la carbonara, panacota con trufa. Bueno, estos son algunos platos que yo venía de un bar de tapas, cambio, pongo mantel, cobro cubierto, me pongo a cocinar, pongo platos y ahora vuelvo a los 2 años a vender tapas. Pero tapas más evolucionadas, ¿de acuerdo? Y esto es un poco parte de las metas que nosotros nos ponemos día a día, pero siempre volvemos a lo mismo. Siempre que mi equipo y que yo estemos felices con eso y que el cliente esté feliz. Y por último, y el círculo realmente da igual por donde empiece, por donde acabe, pero es importantísimo el equipo. Esto se da por hecho, es una parragullada, esto tiene todo Dios el equipo, todo Dios el equipo. Gonzalo me parece que ha dicho algo impresionante del tema de horarios, etcétera. Yo lo intento. Yo hasta hace ¿cuánto cerrábamos un día solo, Miki? Hasta hace 2 meses, ¿no? Hasta hace 1 mes y medio descansaban un día. Yo hay muchas noches que no voy a trabajar, me escapo, me quedo con mi mujer y mi hijo, lo necesito, lo siento. Y ellos están todos los días, solo descansaban un día. Y digo, si yo no aguanto y es mi casa, pues ¿cómo van a aguantar ellos? Hoy día ya cierro 1 día y medio. Mi idea es cerrar 2 días, porque yo necesito que ellos estén bien. Si ellos no están bien, nada funciona. Y hay una cosa más importante que todo esto. Yo puedo trabajar día a día en mi casa y ganar poco dinero, porque es mi sueño. Soy feliz yo. Yo cada vez, gracias a Dios, facturamos más. Mi mujer me pide más y yo no le doy. Pues no hay. Oye, papi, ¿no me has dicho que gana que mes más? Sí, hija mía, pero es que no llegamos a fin de mes. No, si llegamos, nos va bien, viablemente. Pero yo invierto más, gasto más en el restaurante. Pero ellos no, los trabajadores, el equipo trabaja por un sueldo. Hostia, eso es jodido, ¿eh? No tienen, o sea, estoy hablando de un equipo normal, ¿no? No tienen la ilusión. Para mí, la gran meta del equipo, la satisfacción total es que trabajen por lo mismo que trabajas tú, que es por tu ilusión. Y eso se lo tienes que transmitir tú a ellos, ¿vale? Ellos lo van a coger, porque ellos tienen las mismas ilusiones que tú, ¿vale? Pero eso es importantísimo, que el equipo trabaje no solo por el sueldo, sino por tu propia meta, ¿vale? Esta mañana, a las 9 de la mañana, hablaba con mi jefe de cocina que está ahí, y me decía, jefe, estoy como un tiro, me he levantado a las 8 de la mañana, vas a dar una charla, ¿eh? Hace 2 años dábamos arroces en el bar este que os comentaba, y él trabajaba en el otro que vendí, y mira dónde estamos ahora, jefe, estás charlando, tal y cual. Eso es la meta. Él tiene la misma ilusión que tengo yo, y yo tengo la misma que tiene él. Y esto es un pequeño mosaico de algunos de los platos. En 2 años hemos hecho cerca de 300 y pico platos, que todos se han puesto mínimo un día en la Cosmopolita, ¿vale? Eso no es ningún tipo de reto, eso era el inicio, que era la monotonía. Y eso a mí me permite, pues, todo lo que he explicado después, que es felicidad, honestidad, etcétera, etcétera. Y este es un pequeño mosaico que, bueno, transmite un poco todo lo que ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando la Cosmopolita, ¿de acuerdo? Muchas gracias.